Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pablo Rojas y el día de hoy vamos a hablar acerca de mis libros favoritos. Como muchos de ustedes sabrán, el día de hoy es el Día Internacional del Libro y por eso quise tomar esta oportunidad para hacer un recuento de los libros que más me gustan. Tengo muchísimos libros que me gustan. Creo que hasta se me hace muy difícil escoger entre todos, pero ocupé los libros que de plano son los que más me gustan y que han marcado pues cierta parte de mi vida. Estos son los que tengo como en mi lista de mis libros a los que siempre voy y que puedo leer una y otra vez. Mi primer libro, y ese es uno de mis libros favoritos, series favoritas, películas favoritas y todo favorito, es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Para mí este libro fue así como el libro que me abrió el mundo a la literatura y que me hizo que me fascinaran los libros. Entonces lo guardo como algo muy especial para mí. Y para quien no sepa de qué se trata, es acerca de la familia Bennet, quien al tener solo 5 hijas y su propiedad y todo su dinero estar en un mayorazgo, que es como una especie de herencia que solamente pasa al varón que tenga la familia, pues toda su herencia va a pasar a un primo lejano y por tanto la señora Bennet ha decidido casar a sus 5 hijas de la mejor manera que pueda. Y a este drama familiar le llega un vecino que es un muchacho soltero y que es rico y que alquila la propiedad de Netherfield, que es así como la propiedad más cara que hay en esa región, y entonces se desata pues toda la locura y junto con él viene el famoso señor Darcy, que es el amigo de Bingley, quien es quien renta la propiedad, y es la historia de cómo estas dos hermanas, Lizzie y Jane, principalmente pues tienen esta relación romántica con estos dos hombres y también gira en torno a sus demás hermanas, pero también tiene una crítica social muy interesante y creo que es una cosa muy bonita como un libro es tan romántico y tan rosa, pero a la vez tan crítico. Yo podría hablar por horas de Orgullo y Prejuicio, pero no lo voy a hacer por el bien de el tiempo del video. El siguiente libro en mi lista, que también es de Jane Austen, es Persuasión y cuenta la historia de Anne, quien pues a grandes rasgos, su familia ha venido de ser una familia muy rica a ser una familia con problemas económicos y ella que pues ya tiene veintitantos años y pues se le ha considerado como una especie de solterona, por así decirlo. Pero ella tiene su historia romántica que pocas personas conocen con un capitán que se llama Frederick Wentworth. Y la historia narra esta relación que tienen ellos dos después de que él le pide matrimonio a ella lo rechaza y pasan muchos años y él regresa. Esa es la historia que nos narra Jane Austen. Es un libro maravilloso, tiene una de las cartas más hermosas que he leído en toda mi vida y que a lo mejor ustedes también han escuchado en algún punto. Y ha tenido varias adaptaciones en películas y series, entonces si les gustan las historias románticas, este es un libro que tienen que leer. El tercero en mi lista es bastante parecido a Orgullo y Prejuicio, pero se desarrolla en una época diferente y es una escritora diferente, es Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Y este libro se desarrolla en la época de la Revolución Industrial, en la época victoriana de la cual Gaskell pues existió y vivió y escribió en esa época, entonces sabe muy bien de lo que habla. Ella era una escritora de la revista de Charles Dickens y se le conoce también mucho por ser una biógrafa de Charlotte Bronte, la que escribió Jane Eyre. Sin embargo, su libro de Norte y Sur para mí es uno de los libros más maravillosos porque no solo tiene esta relación romántica entre Margaret Hale y el señor Thornton, sino que también nos habla acerca de todo lo que ocurría alrededor de la revolución industrial, las condiciones de los trabajadores, el cambio que habría entre el sur, que era completamente de agricultores y de campo, y el norte, que ya se había industrializado y que había pues mucha contaminación, la situación estaba muy precaria en cuestión de salud, en cuestión de higiene. Nos habla sobre cómo se crean los sindicatos de los trabajadores y los personajes en tener, así como en Orgullo y Prejuicio, que tienen sus discusiones medio intelectuales, aquí las tienen todavía un poco más profundo hacia la política, hacia la revolución industrial, hacia otros temas. Es un muy buen libro, no solo en el trasfondo romántico, sino en la parte del contexto histórico, y para mí es uno de mis libros que más me gustan. Y sin duda tienen que ver la serie también. Tal vez haga un video sobre eso porque esa serie se merece un video solita. Y si no quieren leer el libro pueden ver la serie, es bastante parecida, pero de verdad creo que les encantaría leer el libro si les gustan las historias románticas. El siguiente libro también es de una escritora mujer. Sin embargo, este libro es de literatura estadounidense y es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Este libro es casi un libro autobiográfico de la escritora y de cómo ella pasó cierta parte de su infancia en el sur,
pero toca temas muy importantes y muy interesantes sobre la desigualdad racial, sobre la justicia. Y no solo es un libro para abogados, no me malentiendan, es un libro que sí, todo abogado debería leer, pero es un libro que toca temas tan universales que es importante para cualquiera. Este libro le ganó un premio Pulitzer a la escritora y ha sido considerado como uno de los libros clásicos de la literatura estadounidense. Y creo que sin duda se lo merece. Tiene frases maravillosas. El personaje de Atticus Finch es uno de los mejores personajes que existen en la literatura. Y también habla sobre cómo este personaje de Scout pues pasa a su madurez y va viendo el mundo que se va generando a su alrededor, entre muchas otras cosas. Mi siguiente libro ya es de un escritor hombre y también se relaciona con Elizabeth Gaskell porque justo fue escrito en la misma época y trabajaban básicamente juntos. Hablo de Charles Dickens y de Charles Dickens me gustan varios libros, pero sobre todo me gusta el de La pequeña Dorrit, que me gusta mucho la crítica que hace a la sociedad inglesa, en general a la burocracia inglesa de esa época. Hay una oficina a donde uno de los personajes tiene que acudir, en donde se ven trámites y lo mandan de un lado al otro y de luego lo vuelven a mandar a otro lado y le dicen, es que esa oficina no existe, y luego le dicen, no, pues tiene que tramitar tal papel y luego lo mandan a otro lado y así. Entonces, como que se relaciona con todos lados. Yo pensé que eso solo pasaba en mi país, pero no, eso pasa en todas partes. Es una historia muy bonita, también es hasta cierto punto romántica y habla sobre una familia, que es la familia Dorrit, que su padre está en la prisión de deudores. Lleva muchos años en la prisión de deudores y justo nos introduce esta idea de la prisión de deudores que yo no conocía hasta leer a Charles Dickens y que es un tema muy interesante. Y nos habla sobre cómo esta familia, por ejemplo, su hija mayor y su hijo, bueno, sus hijos mayores, pues que son muy desinteresados por la familia. En cambio, su hija, que es la pequeña Dorrit, es una persona muy sacrificada por su familia y va a trabajar a una casa de una señora cuyo hijo regresa después de un negocio fallido y entablan una relación de amistad que después se volverá un romance, pero es una historia muy bonita, nos da un tinte muy interesante de lo que es la sociedad victoriana de esa época. Charles Dickens siempre fue muy crítico de la sociedad victoriana. Mi siguiente libro es el libro de L.M. Montgomery, que es Ana de las Tejas Verdes o Anne of the Green Gables. Es un libro muy bonito. Antes estaba considerado para cualquier público, pero creo que hoy ya lo consideran como literatura juvenil e infantil, perdón. Para mí es un libro bastante bonito porque nos habla de cómo esta chica va creciendo, pero me encanta la personalidad de Anne. Para mí es un personaje muy tierno, es un personaje muy inteligente, muy creativo, muy carismático. Es pues la historia de estos dos hermanos que quieren adoptar a un huérfano, pero por alguna confusión de la historia terminan adoptando a una muchacha pelirroja llamada Anne, que tiene... ¿Por qué digo que es pelirroja? Porque tiene muchos conflictos con ser pelirroja. Entonces la terminan adoptando y a pesar de que ellos querían a un niño para que les ayudara en sus labores, pues se terminan encariñando con esta niña. Y habla sobre cómo esta muchacha, que es Anne, pues va viendo toda su infancia y cómo se va relacionando con la gente y cómo ella va buscando sus propias aspiraciones. Es un libro muy bonito. No solo la serie y la película que también salió en su época son muy bonitas, sino que el libro también es muy interesante. El siguiente libro en mi lista es un libro bastante extenso, pero que vale cada página y que es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, padre. Es una historia de venganza, creo que al menos hemos escuchado hablar del Conde de Montecristo y sabemos más o menos de qué se trata, pero es la historia de venganza de las historias de venganza. O sea, no hay otra historia de venganza que no sea El Conde de Montecristo más famosa, yo creo. No sé, corríjanme, pero para mí yo creo que es una de las historias de venganza más famosa que existe. Pero también es una crítica social, como los libros que se hacían, la mayoría de los libros de esa época. La historia me parece una maravilla, está muy bien escrita, te hace meterte en el personaje, te hace odiar a los personajes, amar a los personajes. Yo al principio cuando lo leí, les voy a ser muy honesta, la primera vez que lo leí, al final me quedé así como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo. Pero después de razonarlo un punto y un poco más, me di cuenta de que ese era el final que el libro necesitaba. Y no les voy a spoilear, la verdad. Si no lo han leído, léanlo. Es un muy buen libro. Es un libro de literatura clásica. Como todos los libros de literatura clásica, lo tienen que leer una vez en su vida. Bueno, se los recomiendo. No tienen que, se los recomiendo. Cuenta la historia de Edmondo Dantes y de cómo uno de sus mejores amigos lo traiciona para quedarse con su prometida y porque estaba celoso de él, junto con otra persona que también estaba celoso de él. Y él termina en la cárcel, en una de las cárceles de Francia de esa época, que era una cárcel bastante inhumana, como la mayoría de las cárceles, pero esta era básicamente para enterrar viva a la gente. En ese tiempo conoce a una persona al lado de su celda y se hacen buenos amigos, le enseña muchas cosas, entre ellas la ubicación de un tesoro legendario
el cual después de escapar de la cárcel encuentra y entonces durante todo ese tiempo que planea su venganza pues decide ponerla en marcha. De hecho, no sé cuántas películas haya, yo solo he visto una de esas y no es exactamente como el libro. Digo, tampoco puedes cubrir todo, pero en general sí cambian bastantes cosas importantes, entonces les recomiendo lean el libro. El libro que sigue sale un poco de lo que les acabo de decir, porque tiene un tema un poco distinto a todos los temas de los que hablamos, pero este libro en específico fue un libro que llegó a mi vida de una forma muy chistosa, pero que llegó en el momento en el que necesitaba llegar. Yo siempre he creído que los libros tienen, o sea, nunca llegan por casualidad a tu vida, siempre llegan porque tienes algo que aprender de ellos. Y hablo de La cabaña de Jung. Es un libro, sí, con aspecto un tanto, no quiero decir religioso, digamos espiritual, pero que enseña de muchos otros temas, además de la religión, de Dios, de muchas otras cosas. Y es sobre la historia de una persona que tiene problemas con su fe después de el asesinato de su hija y que llega por casualidad, no digamos casualidad, llega por situaciones del destino a una cabaña en donde se encuentra con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesús. A pesar de que les estoy diciendo que se encuentra con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesús, no tiene nada que ver con la religión. Es un libro bastante diferente en ese sentido porque los personajes hablan de formas muy distintas y son muy distintos a los que nos podemos llegar a imaginar que podrían haber sido. Entonces, si les gustan ese tipo de temas, se los recomiendo mucho, es un libro muy bonito. Te deja, pues, un muy buen sabor de boca al final. El que sigue lo dejé justo al lado del de La cabaña porque va, no en la misma línea, pero sí es como del mismo estilo. Y es Martes con mi viejo profesor. No quiero decir que sea religioso porque no tiene nada que ver con lo religioso, sino que también es como de estilo superación personal, de ayuda, de inspiración, de ese estilo de libros. Martes con mi viejo profesor, voy a admitirlo, lo leí por la escuela. Digo, yo nunca tuve problemas con leer por la escuela porque me gustaba leer, pero no solían encantarme los libros que leía por la escuela hasta este libro. Es un libro que está escrito por la persona que vivió la experiencia, Mitch Albom. Nos habla sobre su relación que tenía con un profesor después de que ya se graduó de la escuela, mucho tiempo después, y de cuando el profesor está ya en sus días de convalecencia porque está a punto de morir, y de las enseñanzas que le va dejando. Es un libro que te deja mucha reflexión. Es un libro muy pequeño, realmente no es muy largo, no tanto como los que les he hablado antes, pero sin duda vale la pena leerlo. Y mi último libro es un libro del que la verdad me lo encontré por casualidad y lo leí junto con otros libros de la misma autora, pero creo que este fue el que más me gustó, porque creo que todos me gustaron, pero este fue el que más me gustó, porque son de ese tipo de novela rosa que a mí me gusta. Si no les gusta la novela rosa, tal vez no sea la mejor recomendación del mundo. Y el nombre es A Countess Below Stairs y es de la autora Eva Ibbotson. Suena muy raro, no sé cómo pronunciarlo, a lo mejor me estoy equivocando en la pronunciación. Si me estoy equivocando, corríjanme en los comentarios, por favor. Pero es un libro que tiene que ver después de la Revolución Rusa. Una muchacha que tiene cierta ascendencia, pues, real, escapa junto con su familia y escapan con joyas y con diferentes cosas, pero en el transcurso se pierden y termina trabajando como parte del servicio doméstico de una casa de una familia de cierto, pues, dinero, pero que tiene también sus propios problemas. Y el heredero y el hijo mayor pues, se enamora de ella y es acerca de esta historia y de cómo ella pues va viviendo su nueva vida ahora como una dama pues del servicio, ¿no? Entre otras cosas, o sea, la novela tiene muchas más situaciones, pero esa es la historia pues central de la novela. Es una novela muy tierna, como les dije, es una novela rosa, a mí me encantan las novelas rosas, creo que se habrán dado cuenta. Pero también, como se habrán dado cuenta antes, tiene trasfondo histórico. Y pues si quieren sentirse bien un buen día y sentarse a leer algo que es algo ligero y que tiene una historia bien contada, porque eso sí, el que sea novela rosa no significa que esté mal contada, es una muy buena recomendación. Y bueno, esa ha sido mi lista, pero hay muchísimos libros allá afuera. A lo mejor hasta se me pasó mencionar alguno que me encante, no lo sé. Hay muchísimos libros que podría mencionar, por ejemplo, tengo que hacer menciones honoríficas como la saga de Percy Jackson, que me parece maravillosa porque el autor sabe jugar de una forma increíble con la mitología y con una historia que está hecha para un público juvenil. Si ustedes se quedaron con la impresión de las películas y por eso no leyeron los libros, les recomiendo que no lo hagan, lean el libro porque las películas no me parecen la mejor adaptación que haya para esos libros. La verdad es que esos libros son bastante buenos, son cómicos, son dramáticos hasta cierto punto, tienen una historia bastante interesante de seguir y aunque son varios libros no te aburres, tienen un lenguaje muy fluido
y tienen personajes muy creativos y muy chistosos. También podría mencionar los de Tolkien, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Son libros maravillosos. Yo le tengo un gran respeto a Tolkien porque creo que lo que hizo fue absolutamente increíble. Eso de crear un lenguaje nuevo, crear un mundo nuevo. Y bueno, ¿cuántos libros no tienen influencia en El Señor de los Anillos o en El Hobbit? Es impresionante. Puedo mencionar también libros, por ejemplo, de las hermanas Bronte, siendo mi favorito yo creo que Jane Eyre. Otros libros latinoamericanos como Rayuela, como los libros de Isabel Allende. En general hay muchísimos libros allá afuera y muchísimos libros que podría decirles que son muy buenos, pero les dejé como mi lista más condensada. Entonces espero les hayan gustado. Si ya leyeron alguno, cuéntenme qué les pareció. Si no han leído alguno y se les antojó, también díganme cuál se les antojó. Cuéntenme cuáles son sus libros favoritos en este día del libro. Y pues esto ha sido todo por hoy. Feliz día del libro para todos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, lean un buen libro, tómense un café, un té, unas galletitas, no sé. Y nos vemos hasta la que sigue.